Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Comencemos. ¿Se ha preguntado alguna vez si un objeto pequeño y sencillo podría contener la clave de una paz profunda, una protección inquebrantable y una transformación espiritual? ¿Y si le dijera que ese objeto ya está a su alcance, justo en su casa, esperando a desatar su poder divino? El Padre Pío, uno de los santos más queridos de la historia, tiene un mensaje para usted. Un mensaje que podría cambiar sus noches y su vida para siempre. En un mundo lleno de incertidumbre y batallas espirituales, el rosario se erige como un faro de esperanza y un escudo contra la oscuridad. El Padre Pío lo llamaba su arma, una herramienta tan poderosa que incluso las fuerzas del mal tiemblan ante su presencia. Pero más allá de su poder en la oración, llevar un rosario bajo la almohada es una práctica sagrada con profundos beneficios espirituales que mucha gente pasa por alto. Esta noche, nos adentraremos en los secretos de esta arma sagrada, explorando las 5 razones que cambian la vida por las que debería colocar un rosario bajo la almohada. No es solo un acto de devoción. Es un camino hacia una fe más profunda, la protección divina y la paz espiritual. Si se enfrenta a desafíos, busca orientación o anhela una conexión más estrecha con Dios, este sencillo hábito podría contener las respuestas que ha estado buscando. A lo largo de su vida, el Padre Pío vivió una profunda devoción al rosario, que llevaba consigo en todo momento y rezaba con fervor, refiriéndose a él como un salvavidas hacia el cielo. Sus enseñanzas y experiencias revelan el poder oculto de esta humilde sarta de cuentas, un poder accesible a todos los que lo abrazan con fe. Quédese con nosotros para descubrir los misterios del rosario y su papel en la guerra espiritual. Al final de este vídeo, no solo comprenderá por qué el Padre Pío lo valoraba tan profundamente, sino también cómo la incorporación de este sencillo acto a su rutina nocturna puede proteger su alma y acercarle a Dios. Si estás preparado para este viaje, escribe amén en los comentarios y prepárate para ser transformado. La vida del Padre Pío fue un testimonio de fe y devoción inquebrantables. Y en el corazón de su espiritualidad estaba el rosario. Para él, no era solo una oración, sino un salvavidas, una conexión sagrada entre el cielo y la tierra. Lo describía como su arma, la que empuñaba en la batalla contra el mal, la tentación y la desesperación. A lo largo de su vida, al Padre Pío rara vez se le veía sin un rosario en la mano o cerca de él, ya fuera envuelto en su brazo, descansando en su mesilla de noche o metido bajo su almohada. La relación del Padre Pío con el rosario era muy personal y profundamente inspiradora. A menudo recitaba hasta 34 rosarios al día, incluso en momentos de enfermedad o de inmenso sufrimiento físico. Esta incansable dedicación se basaba en su creencia en el poder espiritual del rosario. Para él, cada cuenta tenía el potencial de invocar la gracia divina, reforzar su conexión con la Virgen María y protegerle de las asechanzas del demonio. El Padre Pío se refería al rosario como una joya y un escudo, subrayando su doble papel en la vida espiritual. Por un lado, adornaba su alma con la gracia divina y por otro, le protegía de los daños espirituales. Incluso cuando se enfrentaba a los implacables ataques del demonio, encontraba consuelo y fuerza en el rosario. En un momento conmovedor, cuando sus compañeros frailes le preguntaron por su arma, el Padre Pío levantó su rosario y declaró: «Esta es la verdadera arma». A sus hijos espirituales, el Padre Pío les transmitió la importancia del rosario. Les animó a abrazarlo no solo como un ritual, sino como una forma de vida. Aconsejó: «Amad a Nuestra Señora y hacedla amar siempre. Recitad el rosario». Sus palabras siguen resonando hoy, inspirando a innumerables almas a profundizar en su fe a través de esta oración sagrada. Para el Padre Pío, el rosario representaba una tradición espiritual transmitida de generación en generación. Una vez dijo: «Si hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que nuestros padres hicieron antes que nosotros, no podemos equivocarnos». Esta conexión con el pasado, combinada con su poder perdurable en el presente, hace del rosario un ancla intemporal para quienes buscan la guía y la protección divinas. Incluso en sus últimos días,
El Padre Pío se aferró al rosario como fuente de consuelo y fortaleza. Dejó tras de sí un legado de amor por esta oración, instando a otros a recurrir a ella en tiempos de necesidad. Hoy, su ejemplo nos recuerda que el rosario es más que una oración. Es un camino hacia la gracia, un escudo contra la oscuridad y una profunda expresión de fe. 5 razones de peso para poner un rosario bajo la almohada. Razón 1. Un ancla espiritual durante las tormentas de la vida. Imagínese la quietud de la noche, cuando el mundo parece en reposo, y sin embargo, su alma se siente vulnerable. A menudo es entonces cuando nuestra mente divaga y es más probable que se produzcan ataques espirituales. El rosario colocado debajo de la almohada actúa como una poderosa ancla, arraigando su espíritu en la protección divina durante estas horas tranquilas. El mismo Padre Pío describió el rosario como un escudo capaz de defendernos de los asaltos nocturnos del demonio. Al tenerlo cerca mientras duermes, creas un santuario de gracia, un espacio sagrado donde las fuerzas negativas no pueden penetrar. Piensa que el rosario es algo más que unas cuentas. Es una manifestación física de tu fe y de tu conexión con Dios. En momentos de ansiedad o miedo, el simple hecho de sostener el rosario te reconforta y te recuerda la protección siempre presente de Dios. La presencia del rosario bajo la almohada también sirve como declaración nocturna de su confianza en Dios, reforzando su fortaleza espiritual incluso cuando se encuentra más indefenso. El Padre Pío conocía íntimamente este poder cuando se enfrentaba a los ataques del demonio, recurría al rosario como arma, invocando su sagrada protección para guardar su alma. Al colocar un rosario bajo la almohada, usted sigue su ejemplo y se asegura de que su descanso esté impregnado de la paz y la gracia de la presencia de Dios. Razón 2. Un recordatorio constante del poder de la oración. Cuando colocas el rosario bajo la almohada, se convierte en algo más que un instrumento de protección. Se transforma en un despertador espiritual, que le recuerda el papel central que desempeña la oración en su vida. El rosario es lo último que toca antes de dormirse y el primer objeto que encuentra al despertarse, y le asegura que su día comienza y termina con Dios. Este sencillo gesto te reconecta con lo divino, inculcándote el hábito de buscar la guía y la protección de Dios sin importar la hora del día. En la quietud de la noche, cuando el mundo se adormece, nuestra mente se llena de preocupaciones, remordimientos o preguntas sobre el futuro. Estos momentos, desprevenidos y tranquilos, son una invitación para que el enemigo siembre semillas de duda, miedo y distracción. Sin embargo, al colocar el rosario bajo la almohada, contrarrestas activamente estos ataques. Sirve de faro espiritual, atrayendo tus pensamientos hacia Dios, incluso en los momentos previos al sueño. El Padre Pío insistía en la importancia de terminar el día dialogando con Dios, agradeciéndole sus bendiciones y confiándole las incertidumbres del mañana. Pero el rosario bajo la almohada hace algo más que salvaguardar tus horas nocturnas. Te prepara para el día que tienes por delante. Imagina que cada mañana, al despertar, encuentras en tus manos un rosario, símbolo tangible de tu fe. Este momento se convierte en tu invitación a comenzar el día en oración, pidiendo la gracia y la fuerza para afrontar sus retos. Del mismo modo que el Padre Pío animaba a sus seguidores a mantener la mente fija en Dios a través de la oración, esta práctica alinea tu corazón y tu espíritu con lo divino incluso antes de levantarte de la cama. Además, esta práctica nocturna crea una rutina de gratitud y dependencia de Dios. Transforma el acto mundano de irse a la cama en un ritual sagrado en el que tu alma encuentra descanso en su presencia. Mediante la repetición de este sencillo acto, se recuerda constantemente que el amor y la protección de Dios están tan cerca como el propio rosario. El rosario acunado bajo la almohada se convierte en un testimonio de su fe inquebrantable, un acto silencioso pero profundo de devoción. El Padre Pío creía en el poder transformador de la oración constante. A menudo decía: reza, espera y no te preocupes, subrayando cómo la oración aporta paz en medio de los desafíos de la vida. Si incorporas el rosario a tu rutina nocturna, no solo fortalecerás tu espíritu, sino que también abrazarás la paz que proviene de confiar tu vida a Dios. Confiarte a la protección maternal de la Virgen María.
Poner un rosario bajo la almohada no es solo un acto de devoción. Es un gesto sincero de confianza en la intercesión amorosa de la Virgen María. Como Madre Celestial, Dios le ha encomendado que nos guíe, proteja y consuele. El Padre Pío hablaba a menudo del rosario como un puente hacia el cuidado maternal de María, llamándola el refugio de las almas. Al mantener el rosario cerrado mientras dormimos, descansamos simbólicamente bajo su manto, buscando su protección en nuestros momentos más vulnerables. María no es solo una figura lejana a la que venerar. Es una madre compasiva que intercede incansablemente por nosotros. Cuando dormimos, vela por nosotros como veló por Jesús cuando era niño. Con el rosario bajo la almohada, alineas tu alma con su amor inquebrantable y la invitas al espacio sagrado de tus sueños. Es durante estas horas cuando la gracia de María puede actuar de forma misteriosa, aportando claridad, curación y fortaleza a tu espíritu. El Ave María, piedra angular del rosario, sirve de canal a través del cual conectamos profundamente con María. Al repetir estas palabras sagradas, recordamos su papel sin parangón en el plan de salvación de Dios. Cada cuenta de su rosario bajo la almohada se convierte en un vínculo con su corazón, atrayéndote a su abrazo y ayudándote a confiar en su poderosa intercesión. La devoción del Padre Pío a María era profunda, y a menudo la describía como su mejor aliada. En las batallas espirituales a las que se enfrentaba en sus horas más oscuras, acudía a ella en busca de consuelo y fortaleza. Sabía que el rosario no era solo una oración, sino un medio para mantenerse espiritualmente cerca de María, cuyo amor maternal es un faro de esperanza para todos los que buscan a Dios. A través del rosario, tú también puedes experimentar el consuelo de la presencia de María, incluso cuando la vida te parece abrumadora. Pero el rosario no consiste solo en buscar la protección de María. Es también un modo de imitar sus virtudes. Su humildad, obediencia y fe inquebrantable en Dios se reflejan en cada misterio del rosario. Al tener el rosario cerca de ti, recuerdas que debes encarnar estas virtudes en tu propia vida. El ejemplo de María nos inspira a afrontar los retos de la vida con gracia y a confiar en el plan de Dios, por incierto que parezca el camino. Al encomendarte a María a través del rosario, la invitas a interceder en las luchas y triunfos de tu vida. Si buscas consuelo en los momentos difíciles, protección contra el mal espiritual o guía para discernir la voluntad de Dios, María está ahí para apoyarte. Ella te acerca a su Hijo, Jesús, ayudándote a profundizar en tu fe y a vivir una vida arraigada en el amor y la devoción. El Padre Pío decía a menudo: ama a la Virgen y hazla amar siempre. Recita el rosario. Colocando el rosario bajo la almohada, te llevas este amor de María al corazón, abrazándola como tu madre y protectora. Por su intercesión, la paz y la gracia de Dios fluyen más abundantemente en tu vida, transformando incluso las noches más ordinarias en oportunidades de renovación espiritual. El rosario es un poderoso símbolo de fe y transformación. El rosario bajo la almohada sirve como recordatorio tangible del poder transformador de la fe. Para el Padre Pío, el rosario no era simplemente una oración. Era un salvavidas espiritual, un compromiso diario con Dios que le anclaba en medio de las pruebas de la vida. Al tener el rosario cerca por la noche, renuevas simbólicamente tu conexión con Dios y le invitas a entrar en tu vida, especialmente en los momentos de descanso y vulnerabilidad. Cada vez que tu mano roza el rosario bajo la almohada, se convierte en una invitación a profundizar en tu relación con Dios. El Padre Pío hablaba a menudo de la importancia de la constancia en la oración, haciendo hincapié en cómo el rosario nos ayuda a cultivar virtudes como la paciencia, la perseverancia, la humildad y la fe. Estas virtudes no son meros ideales, sino instrumentos de crecimiento y transformación espiritual, que moldean nuestros corazones para reflejar el amor de Cristo. Durante el sueño, la mente humana está más abierta a las influencias espirituales. Libre de las distracciones del día, el rosario bajo la almohada actúa como guía espiritual, ayudándonos a permanecer alineados con la gracia de Dios, incluso en los momentos de inconsciencia. La fe inquebrantable del Padre Pío en el rosario como arma contra el pecado y la desesperación es un testimonio de su poder.
Creía que tocar o sostener el rosario podía inspirar un compromiso más profundo para vivir una vida de santidad. El rosario tiene una capacidad única para conectarnos con los misterios sagrados. Al dormir con él bajo la almohada, meditamos simbólicamente sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta conexión espiritual no termina al despertar. Influye en tus pensamientos, acciones y elecciones a lo largo del día. Es como si la paz y la gracia de la oración se entretejerán en el tejido mismo de tu ser. El Padre Pío creía que el rosario tenía el poder de transformar no solo a las personas, sino a familias enteras. Rezando el rosario, decía a menudo, las familias podían encontrar sanación, unidad y renovación. Llevar el rosario bajo la almohada extiende esta influencia orante a su hogar, creando una atmósfera de fe que puede influir positivamente en sus seres queridos. Además, el rosario nos recuerda los sacrificios de Cristo y María por la salvación de la humanidad. Cada latido es una llamada a entregar tus cargas, abrazar la esperanza y confiar en el plan de Dios. Sirve como recordatorio silencioso, pero persistente, de que, sean cuales sean las luchas a las que te enfrentes, el amor y la misericordia de Dios están siempre a tu alcance. La propia vida del Padre Pío ejemplificó el poder transformador del rosario. A pesar del inmenso sufrimiento, tanto físico como espiritual, encontró fuerza y propósito a través de esta oración. Su devoción nos enseña que la fe no consiste solo en buscar bendiciones, sino en soportar las dificultades con gracia y valentía. Cuando pones el rosario bajo tu almohada, estás siguiendo sus pasos, comprometiéndote a una vida de confianza inquebrantable en la voluntad divina de Dios. Que el rosario sea algo más que un recuerdo o una rutina. Es una declaración de tu fe, una herramienta para la renovación espiritual y un símbolo de la paz que proviene de vivir una vida centrada en Dios. Con cada roce, reafirmas tu dedicación a acercarte cada vez más a Él y a vivir las virtudes encarnadas por María y Cristo. El rosario como escudo de protección contra el mal. Cuando colocas el rosario bajo la almohada, no solo participas en una tradición, sino que construyes una fortaleza de protección espiritual. El Padre Pío se refería al rosario como su arma, un escudo divino contra los ataques del mal. Este acto sencillo pero profundo crea una barrera que protege tu mente, tu cuerpo y tu espíritu de las fuerzas que intentan perturbar tu paz y tu fe. La noche es un periodo vulnerable. A menudo es en la quietud de la noche cuando surgen las ansiedades y los miedos. Magnificados por la oscuridad, los ataques espirituales pueden manifestarse como sueños perturbadores, insomnio o una sensación de inquietud. El rosario bajo la almohada se convierte en un faro de luz divina, que protege contra estos ataques y mantiene el alma anclada en la protección de Dios. El Padre Pío conocía el poder del rosario para combatir las artimañas del demonio. En muchas ocasiones sufrió ataques directos de las fuerzas demoníacas, pero siempre se aferró a su rosario, que consideraba su salvavidas. La presencia del rosario a tu lado por la noche sirve como recordatorio constante de que Dios y la Virgen María están siempre vigilantes, listos para interceder por ti. Además, el acto de colocar el rosario bajo la almohada establece una conexión física con tu fe, incluso en momentos de inconsciencia. Este vínculo táctil puede ofrecer consuelo cuando te despiertas en mitad de la noche, inquieto por preocupaciones o inquietud espiritual. Tocar el rosario puede redirigir tus pensamientos del miedo a la oración, transformando momentos de vulnerabilidad en oportunidades para la gracia. El Padre Pío enseñó que la oración no es solo un medio de comunicación con Dios, sino también un arma espiritual. Cada cuenta del rosario representa un paso más hacia la protección divina, una defensa contra la desesperación y una fuente de valor. Cuando duermes con el rosario bajo la almohada, se convierte en una oración silenciosa, una salvaguardia espiritual que continúa su labor incluso mientras descansas. Mantener el rosario cerca también refuerza un sentimiento de confianza en el poder de Dios. Cuando los desafíos de la vida pesan sobre tu corazón, el rosario te recuerda que ninguna carga es demasiado grande para Dios. Es una llamada a entregarle tus luchas, confiando en su misericordia y sabiduría. A través del rosario,
puedes encontrar la paz incluso en los momentos más tumultuosos. Más allá de la protección individual, el rosario bajo tu almohada extiende sus bendiciones a tu hogar. El Padre Pío hablaba a menudo de la importancia de santificar los espacios que habitamos, y el rosario es una herramienta para crear una atmósfera de santidad. Su presencia irradia paz y disuade a las influencias negativas de arraigarse en su hogar. Por último, el rosario nos recuerda que las batallas espirituales no se libran en solitario. Al abrazar esta arma sagrada, te unes a una comunidad de creyentes a través de generaciones que han confiado en su poder. Desde las humildes oraciones de la gente corriente hasta la devoción de santos como el Padre Pío, el rosario ha sido fuente de fortaleza y victoria para innumerables almas. En las horas tranquilas de la noche, deja que el rosario bajo tu almohada sea un testimonio de tu fe, un escudo contra la oscuridad y un puente hacia el amor inquebrantable de Dios. Cada noche que descansas con el rosario es otra noche pasada en la seguridad de la gracia divina, que te prepara para afrontar cada nuevo día con fuerza y valor renovados. Al recorrer las profundas razones por las que el Padre Pío creía en el poder transformador del rosario, queda claro que esta práctica sagrada no es un mero ritual, sino una línea vital hacia la gracia de Dios. El rosario es un puente hacia lo divino, un escudo en las batallas espirituales a las que nos enfrentamos y una fuente de inmenso consuelo y paz. Al guardar el rosario bajo la almohada, abrazas una tradición centenaria que te une a unos fieles que atraviesan el tiempo y el espacio, guiados por la sabiduría de santos como el Padre Pío. En la quietud de la noche, cuando su corazón se abre al descanso y la reflexión, el rosario bajo la almohada se convierte en un ancla para su alma. No es solo un símbolo de fe, es una declaración de confianza en la protección de Dios y un paso más hacia la aceptación de su voluntad en tu vida. La devoción del Padre Pío al rosario fue un testimonio de su poder, y el testimonio de su vida nos invita a experimentar el mismo poder en nuestras propias vidas. Así que esta noche, mientras te preparas para descansar, coloca el rosario bajo tu almohada con intención. Susurra una oración a la Virgen María, pidiéndole su intercesión, guía y protección. Deja que este sencillo acto transforme tus noches en momentos de conexión divina y renovación espiritual. Recitad el rosario esta noche, sabiendo que no estáis solos en vuestro camino de fe juntos. Mantengamos viva esta poderosa devoción y seamos testigos de las bendiciones que aporta a nuestras vidas. ¿Estás preparado para experimentar el poder transformador del rosario? Empecemos juntos este viaje, oración a oración. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si a ti te ha ocurrido algún milagro por parte de este santo, ponlo en los comentarios por favor. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.